Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villagonzález Incorporado, toda una institución de apoyo al prójimo más carenciado, afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Una enfermedad que combatirla es costosa, muy costosa, por todos los tratamientos, imágenes, alimentación, analítica, esos tratamientos de quimioterapia y de radioterapia, todo eso es sumamente costoso. Y se necesitan este tipo de instituciones para poder asistir a esas familias que están afectadas por esta enfermedad catastrófica, como se le señala, porque es que destruye la salud y destruye el bolsillo, los recursos, los activos de una familia. Hay que apoyar ese esfuerzo comunitario de un patronato sostenido por una comunidad humilde, pobre, como son esas comunidades rurales de Villagonzález o suburbanas. Pero se necesita el apoyo de mucha gente, de buenos samaritanos. 809-443-8010, su teléfono. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, regentado por los salesianos para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelo también. Bueno, vamos a iniciar el programa con un pedido que le hacíamos desde la otra semana, que decíamos que la Junta Central Electoral estaba muy callada, que aunque está en lo suyo, que es organizar las elecciones, pero que era necesario que el presidente, principalmente de esa Junta Central Electoral, que haga por lo menos
da muestra de ser exigente y de ser poco complaciente con los demás, principalmente los partidos de oposición, y entonces esos organismos como la Junta Central Electoral, es verdad que están cargados de trabajo, mucho trabajo. Incluso la Junta hizo un pequeño esfuerzo, diríamos, por casi advertir a los partidos políticos la importancia que tiene el delegado de un partido político ante cualquiera de esas juntas municipales o provinciales, no sé. Esas dependencias el día de las elecciones. ¿Por qué? Porque la Junta Central Electoral, que yo creo que eso está muy bien, porque es una advertencia a que tienen que tener delegado. El partido que no tiene delegado sabe que perdió las elecciones. Si usted no lleva, por eso es que los partidos pequeños, generalmente sus votos se le pierden porque no tienen delegado. El partido que lleva delegado no le roba las elecciones. Si tiene delegados serios, que no se le vendan, porque también hay evidencias en muchos torneos electorales aquí, que los delegados se los compran. Por ejemplo, este gobierno, el gobierno del PRM, que está dispuesto a comprar a Telsol, como dicen, para regalarlo, porque hay que ver la cantidad de dinero que se ha entregado aquí y cómo se está dando ese dinero en forma alegre. Se está pagando todo, se paga para comprar, se han señalado alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes y vicealcaldesas, se compran regidores, se compran votantes. Bueno, entonces, imagínense ustedes si el día de las elecciones un partido lleva delegados que son fácilmente maleables, se venden, como se dice, y usted le da un dinero para que se venda. Eso es funesto. Hay que llevar verdaderos militantes como delegados de los partidos, gente que no se venda, porque repito, este gobierno y este partido están dispuestos a todo, como se dice. Y hay que ver lo que son estos bonos, bonos educativos en febrero, óigase bien, con un año escolar que ya va avanzando y que en mayo prácticamente cesa el año escolar. Eso todo el mundo sabe que si usted lo da en septiembre, que cuando inicie el año, usted ya eso es entendible que usted quiera darle una ayuda a los padres que viven, como dicen, asfixiados. Yo no sé cómo el gobierno no le pagó la placa a muchísimos choferes, porque que andan desesperados, pero tienen una funda de dinero para gastar, porque le han dado dinero por todas las vías, le entra dinero al gobierno. De Aerobón tienen todo ese dineral ahí, más los ahorros que tienen, y vemos que en enero que los ingresos fiscales subieron a más de 10,000 millones de sobraron. El gobierno tiene dinero para comprar lo que le dé la gana. Por tanto, hay que tener delegados serios. Esa Alianza Rescate tiene que cuidarse de llevar delegados y no confiar en delegados de esos partidos que andan ahí, que son gente que por dinero venden el alma, venden la catedral de la República, la venden. Esa es la pura verdad. Entonces la Junta le hizo la siguiente advertencia. Miren, señores, los votos se van a contar manualmente en las mesas electorales. Es decir, el presidente de la mesa, vamos a ver cómo es el proceso, que yo lo anoté aquí. Pero me parece interesante, porque es una advertencia para que después nadie alegue ignorancia, porque en eso tiene razón la Junta. El escrutinio manual. Los resultados, es decir, los delegados van a ver cómo se votó. Si son 300,
los votantes, por ejemplo, de una mesa. Ustedes cuentan, ven los votos nulos, los votos que están legales, como dicen, que son correctos, se cuentan. Resultados, se inscriben en un acta. Los delegados tienen que estar ahí, viendo cuando inscriban el presidente de esa junta, de esa mesa, inscriben un acta física, él va a inscribir la cantidad de votos que obtuvo cada partido, o en este caso los candidatos, porque hay alianzas. Entonces, eso se inscribe. Tiene que haber un delegado que vea ahí para que después no le cuente, como dicen, los números al revés. Entonces, el presidente de la mesa dicta el resultado y luego digitado por un funcionario de la mesa. Puede ser de un partido, pero seguro que no permite descuadres. Se envía por una línea de la Junta Central Electoral, no internet. Es una línea especial de la Junta. Al centro de cómputos. Ahí tiene que haber delegados en el centro de cómputos. Y el delegado de la mesa que vea cuando se está mandando eso digital. Se está digitando esa acta que se ha levantado en la mesa electoral. El proceso puede ser grabado con un celular, dice la Junta. Es decir, que el delegado tiene que estar ahí y filmar ahí lo que se está haciendo. El presidente contó, asentó, eso se va a enviar digitalmente, se firma, ustedes firman, los delegados, todos tienen que firmar aceptando los resultados y eso se firma y se deja grabado para que después no se alegue ignorancia o no te puedan robar. Ahora hay partidos pequeños que por eso es que pierden sus votos, porque no tienen quien lo defienda. Eso es un asunto de que cada partido tiene que tomar en cuenta eso. Y le advierto a la gente de la Alianza Rescate y de la Fuerza del Pueblo y el PLD y PRD y BIS y toda esa alianza, que lleven delegados serios porque se los compran, que sepan eso, porque esa gente tienen demasiado dinero y poco escrúpulos, que conste. Entonces, la Junta Central Electoral hoy ha declarado que va a investigar la denuncia que ha hecho la oposición, principalmente el PLD, llevó y el PR y la Fuerza del Pueblo han hecho también unos señalamientos de los bonos votos, el uso de recursos del Estado para las elecciones, para hacer campaña política. Yo recuerdo cuando se mandó la reelección o cuando se andaba en esos pasos de cambiar los principios, o mejor dicho, los estatutos del PRM para permitirle la reelección al presidente, que acababa prácticamente su palabra estaba fresca cuando negaba que él no era reeleccionista. Pero uno sabe que eso es eufemismo todo y falsía también. Entonces, advertíamos nosotros, ustedes verán al presidente maniobrando a ver cómo se va a poder zafar de esa situación que es tan común y corriente en los procesos electorales en que se involucra el gobierno de turno. Léase si es la reelección peor. Y yo hablaba en esos términos porque veníamos de esos años de reelecciones de Balaguer y el uso de los recursos del Estado, que nunca eso gritaba la oposición y no había forma, porque las juntas electorales, ¿qué ha pasado? Siempre han estado como una especie de clones serviciales de los gobiernos. Como el gobierno es jerárquico, será, digo yo, ese estereotipo de que el gobierno es jerárquico y como que la Junta Central Electoral depende del gobierno. Porque como tienen que ir a lloriquear a los palacios, al palacio generalmente para que le den los recursos para montar las elecciones,
se ven como complacientes siempre con el palacio. No es solamente con este régimen, con este presidente, este gobierno. Siempre con todos los gobiernos y las demás juntas fueron casi todas iguales. O actúan, obran iguales, casi todas. Habrán excepciones que yo ahora mismo no las recuerdo, pero hubo excepciones. Entonces, el presidente de la Junta Central Electoral lo que tiene que hacer es leerle la ley, ir donde el presidente y leerle la ley electoral al presidente de la República. Vístanse de coraje, señor Jaques. Vístase de coraje usted y los miembros de la Junta Central Electoral. Ante procedimientos como estos, los de esos bonos, que eso no se había visto aquí. Usted puede buscar un futuro posible, no busque un presente posible y no un futuro posible sobre la base de denunciar un pasado terrible que hubo aquí, los pasados terribles con la Junta Central Electoral. Vístase de coraje, señor Liranzo, Jaques Liranzo, y sus compañeros del Pleno, ante procedimientos, óigase bien, tan condenables como son esos que se han emprendido, que verdaderamente, como dice Maquiavelo, alían la mala fe y la astucia. Porque explíquenme ustedes, ¿cómo se puede aceptar que usted comience a regalar bonos de Navidad vigentes hasta mayo del 2024, los bonos del 2023, señores? Pero eso es evidente que es para adquirir votos, para ganar o ganar fidelidad por el voto, o le doy a los míos para que sean fieles, o esos bonos se los voy a dar a mis adversarios para comprarle los delegados. Por eso es que estoy haciendo hincapié en esos delegados, porque esos bonos van a ir a comprar delegados. Y la Junta Central Electoral tiene que quitarse ese estereotipo de cobardía, de ser una especie de clones serviciales, repito, de los gobiernos, que no se atreven a llamarle la atención, porque uno se pregunta, ¿qué va a hacer la Junta con el gobierno y el PRM? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de que esos usos de recursos públicos, de abuso del uso de los recursos públicos para fines electorales, que es, repito, una tradición en este país? Claro, una tradición de mala fe que lo han usado los gobiernos anteriores, todos reeleccionistas y no reeleccionistas, porque hay que decir esa verdad. Ahora, ¿qué va a hacer la Junta con el PRM o con el presidente Abinader? Lo único que puede hacer, repito, es vestirse de coraje ante procedimientos tan condenables como esos, y el presidente de la Junta Central Electoral invitar al presidente del PRM, a todos sus directivos, y hacer extensivo al presidente de la República que él es un presidente de Junta que no está dispuesto a aceptar eso y que denuncia eso ante Dios y ante la patria y ante el mundo. Va a denunciar que el gobierno dominicano no es transparente con el uso y abuso del uso de los recursos públicos. Si él actúa así, entonces, señores, vamos a tener un correctivo, o tal vez un correctivo, pero por lo menos vamos a tener un presente posible, no un futuro posible denunciando un pasado terrible, repito, sino un presente posible. Que esas elecciones se celebren, porque por primera vez en este país, o por lo menos
se le puede llamar bonos a estas concesiones o a estos dineros públicos utilizados como ayudas sociales cuando evidentemente son mecanismos de compra de votos para las elecciones municipales y las congresuales y nacionales o presidenciales que serán celebradas en mayo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Que por qué te quiero, son tantos motivos. Fui como tu cielo, tu luz en tu sombra, tu mejor amigo. Conmigo supiste dominar tu miedo y con mi ternura pude demostrarte que por qué te quiero, que por qué te quiero. Son mil cosas a la vez. Todo el que alguna vez soñó con irse, no deja de soñar con regresar. Y nosotros estamos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, bueno, todavía parece que aquel pasado también terrible, aquel uso no de los recursos públicos, sino de una intromisión verdaderamente penosa y odiosa que hubo en el año 1994 con la intervención de la Embajada Norteamericana y de la Embajada de Canadá y todos esos, en esas elecciones del 94 contra Balaguer. Porque, como hemos dicho tantas veces aquí, las elecciones del 94 se jugó la decisión de Balaguer oponerse a los campamentos de los haitianos, refugiados, que quería catalogarlo así el presidente Bill Clinton de los Estados Unidos de Norteamérica en su crisis en Haití, con su Aristide. Pero siempre hay como ese cruce de caminos en la historia nacional. Los americanos se encontraron con ese musgo de Balaguer y Bill Clinton pensó, dijo, bueno, ese viejito ciego, esmirriado, prácticamente paralizado de sus piernas,
Ya ese hombre está en las últimas, tiene un pie en el sepulcro y el otro en el aire. Hombre, ya todavía no era, yo creo que era nonagenario ya Balaguer, en el 94, no, todavía tenía 88 años, tenía Balaguer, yo creo, más o menos era la edad de Balaguer en ese tiempo. Entonces, Bill Clinton entendió que ya había que echar a ese viejo de ahí. Pero vamos primero a presionarlo para que nos acepten 20 campamentos de haitianos aquí. Pero se encontraron con esa roca granítica donde crece el musgo. Yo muchas veces he hecho ese símil. Que usted mata musgo mucho con la yema del dedo, pero cuando usted hunde el dedo, siente esa roca granítica donde crece el musgo, esa piedra, y usted devuelve la presión porque sabe que no puede hundir el dedo, que no puede más porque se le va a romper el dedo o se hiere. Y eso encontraron con Balaguer, que se le resistió, pero lo sentenciaron a quitarle 2 años o 4 años, sacarlo del poder. Para ello fue necesario crear a Participación Ciudadana y la crearon con el capitán general de la traición, que era Juan Bolívar Díaz. Ese fue el fundador. Hoy andan todos nombrados por este gobierno. Ese otro colectivo, el mismo colectivo pro haitiano, el mismo colectivo pro aborto, el mismo colectivo pro LGBT, el mismo colectivo de todo ese sodomismo y de todos esos colectivos, todos esos asociados en dañar la república por vía de hacer una república haitiana en este país. Yo creo que el único que falta en ese colectivo es el que era embajador en Haití, el embajador de Hipólito Mejía del 2000-2004 en Haití, el señor Alberto de Pradel. ¿Y dónde estará eso, señores? Ese caballero, ese sí es verdad que es un haitiano que piensa y actúa como un haitiano, y ese fue el embajador de nosotros en Haití, un hombre que se atrevió a decir que nosotros teníamos una mala visión de Haití, porque veíamos a Haití como un país cualquiera, que no le hacíamos caso porque lo ninguneábamos, que veíamos a los haitianos como sanguinarios, pero que los haitianos son vistos como héroes en el mundo. Yo lo quiero ver a ver el señor de Pradel de nuevo, para que diga de esos héroes que hay ahí, en ese desorden, en ese caos, en ese infierno que hay ahí en Haití. Pero se atrevió a más. Yo recuerdo que ese señor se atrevió a decir que nosotros éramos tan malos, los dominicanos, y tan deformados estábamos con respecto a Haití, que le enrostrábamos a Haití el degüello de Moca, que era un degüello contra los dominicanos. Ese señor se atrevió a decir que no, que ese degüello fue contra los españoles, que eran esclavos, esclavistas, que tenían muchísimos negros dominicanos esclavizados, y que por eso vino Cristóbal, el infeliz de Cristóbal, o de Salinas y todo ese grupo de delincuentes y de asesinos fríos, matadores de blanco en Haití ya con los franceses, y degollaron los mocanos que quedaban aquí, algunos blancos y mulatos, claro, y por qué no, pero esos eran enemigos de los negros haitianos, siempre lo han sido. Pues ese señor de Pradel, que era embajador dominicano del gobierno de Hipólito Mejía en Haití, oigan bien, oigan cómo opinaba. Ese es el único, yo creo, que no está en ese colectivo hoy nombrado. Quizá debe estar por ahí en algún lado de la embajada, en una de esas dependencias de relaciones exteriores, quién sabe. Pero ese colectivo está todo montado ahí, salidos de Participación Ciudadana la mayoría. Participación Ciudadana fue creada para velar por la democracia dominicana. Ajá. Pero fue creada para que denunciara el fraude, porque no lo podía denunciar el gobierno norteamericano, la embajada, porque era demasiado ya. Pusieron a Participación Ciudadana y a Juan Bolívar Díaz, que hizo hasta un libro denunciando el fraude colosal de Balaguer. Y dijimos nosotros aquí, Balaguer tenía un punto, según Gallup, 11 días antes de las elecciones, más que Peña Gómez.
Pero no lo dijo el Partido Reformista, lo dijo Galo, Rumbo, que era una revista tampoco pro Balaguer. Pero vinieron las elecciones y Balaguer ganó por un punto también a Peña Gómez, le ganó 42-41. Entonces aquello fue un fraude colosal. Fíjense qué cosa tan disparatada. Pero Participación Ciudadana nació para eso. Ahora, siempre se plegó al PRD en ese momento y al PRM. Verbo y Gracia, mírenlo ahí, todos nombrados. Entonces, el viernes yo decía, ¿cómo es posible? ¿A quién le creo? ¿A la iglesia o a Participación Ciudadana sobre la transparencia? ¿O Participación Ciudadana no ve esos bonos? Porque está bien que la Junta Central Electoral diga, bueno, nosotros no tenemos fuerza para esto. Pero Participación Ciudadana le envía un informe a Transparencia Internacional. Díganle si eso es transparente o es intransparente o eso no es un fraude colosal. Pero no lo hacen. La Iglesia Católica sí lo dice aquí. Obispos se atreven a decir que hay corrupción y que hay uso de recursos públicos y todo eso. Bien. Eso, indudablemente, que va a quedar una especie de mancha, porque la Junta, no, repito, no va a poder hacer nada de eso. De todas formas, el gobierno está en su campaña, cosa que es normal. Ahora yo noto las caravanas del PRM, un partido que tenga 28 partidos pequeños, pero partidos así, aliados, deben aparecer en estos mítines, pero estos mítines son blancos. Ahí usted nada más ve gorras blancas y azules o banderas blancas y azules y blancas, porque el PRM casi adoptó los mismos colores que tenía con el PRD. Pero usted en esas caravanas, usted no ve. ¿Dónde están las 28 organizaciones que apoyan al PRM en estas elecciones? ¿Por qué no se ven en las caravanas? Yo no las veo. Y asumo que se debe a lo que yo me hice las preguntas y puedo decir que analicé esa observación que yo hacía, de que los partidos aliados, como no están más que oliendo donde guisan, como se dice en lenguaje tabernario, la militancia de esos partidos no está participando en esas caravanas porque no están recibiendo nada. Sus cabecillas están esperando que el presidente los nombre si ganan. Es decir, le está forzando a una especie de rendición de cuentas. Tiene que ganar el PRM las elecciones, tanto municipales como congresuales y presidenciales. Tendría que ganarla para pagarle, para nombrarlos. Es decir, 28 organizaciones que apenas yo creo que el único candidato que lleva el PRM es Guillermo Moreno. Yo no sé si hay más candidatos que van en partidos, de los partidos aliados al PRM. Yo no sé, porque uno de los pueblos, uno no lleva control de eso, pues son 4,000 y pico pero son muy pocos los candidatos de los partidos aliados al PRM que van como candidatos a síndico, a alcalde o a vicealcalde, no sé, pero no los veo. Entonces yo me he dado cuenta que en esas caravanas veo poca vistosidad de banderas, de afiches, de gente que se vaya promoviendo. Por ejemplo, el partido de Luis el Gallo va ahí en un mitin, pero Luis siempre lleva esas banderas grandísimas. Usted no ve ni las banderas. Tal vez Luis no tiene ya los recursos para pagarle a unos tigres que él le pagaba, como una gente llevan con unos bambú grandísimos, unos palos de bambú, unas varas, y entonces iban con esa bandera grande, una bandera larga. Ya, ni los motoristas de Luis
de Luis Acosta, el gallo. Yo lo veo los motoristas de Luis Acosta. Es decir, Luis no está guisando, se tiene que decir eso, como dicen vulgarmente. Pero eso, decía yo, no hay fidelidad en el voto de esa gente, de esos 28 partidos, que no se ven en los mítines del PRM porque no están recibiendo nada. Esa gente, decía yo esa vez, que si van a una segunda vuelta, esa gente no necesariamente tendría fidelidad con el PRM porque no están derivando nada, y esos partidos se unen a los grandes que están en el poder para derivar, pero resulta que ninguno de ellos está nombrado en nada. Entonces esa gente no es verdad que van a ser fieles al voto de esas organizaciones, porque esas organizaciones no hay una simpatía, diríamos, intrínsecamente ideologizada, o se han ideologizado con ese partido. Son gente que están ahí porque derivan de la cabeza. Si se enganchan en un carguito, le deriva beneficio a lo de abajo, le deja caer las migajas, como dice. Pero resulta que esa gente no está recibiendo nada. Por tanto, he notado eso, que hay poca presencia en las marchas del PRM, poca presencia de los partidos aliados. 28 organizaciones, tiene que verse toda una amalgama de colores, como se dice en esas manifestaciones, aunque sean pocas las banderas, pero que sean visibles. Porque uno en las alianzas Rescate RD, usted ve la liga. Usted ve banderas blancas, banderas moradas, banderas verdes, banderas amarillas. Pocas, pero están. O las del BIS, ellos aparecen en sus marchas. Pero lo de los partidos, esas militancias, son militancias que están, pienso yo, que están como en latencia. Están esperando un momento. El que está en latencia son como las semillas latentes. Están esperando que el medio les sea favorable para emerger. Si no hay una humedad adecuada o una meteorización adecuada en el suelo, esa semilla no germina. Es una semilla que está en latencia, como se dice, está ahí, esperando ese momento que se le haga un momento oportuno, factible. Eso pasa con esos partidos pequeños que no tienen acceso. Las militancias de esos partidos. Entonces, este es un gobierno coloquial, como yo he dicho otras veces. Y me lo probó 41.173 kilómetros ha recorrido el presidente. Y ha ido a ¿cuántas fueron? Vamos a ver si yo anoté las 716 actividades. Ha ido el presidente de la República, señor, en 3 años y medio. De las cuales yo creo que a la provincia hermana Mirabal, yo creo que nada más ha ido una vez el presidente. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das, se van. Esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados, no los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, ya a la manoseada carta de Washington del presidente Biden, que es un hombre, un diplomático, el presidente Biden, muy agradecido, ha hecho un gesto de buena diplomacia y ha enviado comunicaciones a todos los presidentes que él invitó y que fueron a la reunión de Washington, creo que fue, o de Los Ángeles, pero fue a la de Washington, creo, una última que hubo en Washington. El presidente se reunió con todos sus presidentes colegas allí, de América Latina, tuvo finas atenciones con todo el mundo, como acostumbran los norteamericanos, y enviaron esa carta, pero el gobierno, o sus diríamos mecanismos de propaganda, han querido mostrar esa carta como si fuera una especie de el visto bueno de Washington para que el presidente permanezca ahí, o lo interpretan así muchas veces. Aquí en América Latina somos tan sumisos muchas veces que pensamos que la intervención norteamericana da triunfo aquí, y el mejor ejemplo de eso fue el doctor Peña Gómez. A José Francisco Peña Gómez, que en paz descanse, esa alma buena del doctor Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez pensó que tenía las elecciones ganadas en el 94. Este es un pollito, Leonel Fernández, Balaguer, ya lo sacamos, ese viejo, esa antiguaya, la sacamos de competición. Gracias a Bill Clinton, sacamos a Balaguer, como sacamos a Balaguer en el 78, gracias a Jimmy Carter y los liberales de Washington, y Carlos Andrés Pérez, que pesaba, porque Venezuela siempre fue un país importante en la zona, y más por los asuntos energéticos. Pero el doctor Peña Gómez, con todo y que Pastorino metió la embajada americana aquí, le hicieron a participación ciudadana y todo eso, no ganó las elecciones. Encontró el escollo mayor, el liderazgo local, aquellos dos soles nacionales, como dice mi amigo el doctor Marino Vinicio Castillo. Encontró esos dos soles, ese musgo de Balaguer y a Juan Bosch, y todo el mundo sabe lo que pasó aquí. Los americanos no votan, que sepan eso, que los americanos no votan en las elecciones, ni aquí ni en ningún lado de América Latina. No votan los americanos. O le hubieran ganado a Chávez, o evitan que gane Petro, que ganara Petro ahí en Bogotá, como ahora está ahí, presidente dañado, como se dice, o no hubiera ganado Boric en Chile, bueno, y Correa, que ganó en Ecuador. Los americanos no votan, recuerden eso, para los que creen que esas cartas de Washington dan triunfos electorales. Incluso en el 2016 yo recuerdo que el presidente Danilo Medina fue a la reelección, todo el mundo lo sabe, 2016. Luis Abinader era el candidato del PRD, pero Brewster
el señor Brewster, que era el embajador norteamericano aquí, no salía de la casa de Luis Abinader, visitando a Luis Abinader a la franca, porque ellos entendían sería que Luis Abinader o el PRM tenían su agenda, la agenda pro-haitiana, la agenda LGBT, que era la de Brewster, porque él es un afiliado de ese colectivo. Incluso el PRD se dio el lujo de llevar a la señora que fue, una señora que no me acuerdo su nombre, que fue representante de ese colectivo de prostitutas y ganó una diputación por el PRM. Su diputación como representante del colectivo de prostitutas, que no le quiero llamar el nombre tabernario o prostibulario, el lenguaje prostibulario, como acostumbramos los dominicanos a llamar a las prostitutas. Una diputación le garantizaron a esa señora ahí. Y Brewster no salía de la casa de Luis Abinader. Y Danilo Medina ganó con más votos que todo el mundo. Los americanos no votan. Y aquí en el 94 no votaron. Porque Balaguer le ganó por un punto a Peña Gómez. Pero no votan los americanos. Que sepan eso en el PRM. Que los americanos no votan. Entonces, bueno, vi a Fulcar pidiendo 4 años más. Pero Fulcar debiera respetarse, porque usted es una persona que está prácticamente en suspenso, porque el régimen, el presidente, el gobierno, le ha tenido la consideración, no lo ha querido desconsiderar, como se dice, pero es procesable. Él mismo pidió que lo investigaran y la Justicia Independiente del Ministerio Público prefirió callar, como una especie de sumisión también al gobierno jerárquico. Porque el gobierno es jerárquico, es verdad que el gobierno es jerárquico, es el jefe del Ministerio Público. Pero Fulcar no es candidato. Ahora la señora Carolina Mejía, que es la alcaldesa, ha pedido 4 años más para organizar la capital. Eso da risa. Pero usted sabe lo que usted pedir 4 años para organizar lo que ustedes no han hecho en 8. 8 años tienen dirigiendo la capital el PRM, con 4 de David Collado y 4 de esta señora. Y díganme qué hay nuevo en Santo Domingo que ha sido patrocinado por estos 2 alcaldes que ha tenido la capital en los últimos 8 años. Que no sea recoger basura, y siempre recogen la basura en el polígono central. Usted no ve calles pavimentadas por el ayuntamiento, a menos que el obra pública le tire, como se dice, le tire la toalla. No arreglan invernales. Fíjense el escándalo que hay con el asunto de los invernales, que han pagado un contrato y eso no se sabe en qué está. Eso tiene una nebulosa y hay 155 millones de pesos tirados ahí sin saber nadie nada. Entonces usted pedir 8 años de razones por las que hay que votar por usted o por ustedes. La propia presidencia de la República, yo siempre dije aquí, el presidente va a mandar una reelección. Pero ¿qué es lo que se va a reelegir? Porque hemos dicho nosotros, ustedes tienen que hacer una obra que se vea, que se sienta pesada, pero no un gasto como el que hemos tenido, gobiernos que no tienen disciplina, que gastan todo el dinero y eso es un derroche. Pruebas son todos esos bonos. Pero hay que dar razones para votar, razones. Y no pedir un voto de confianza, porque usted pedir un voto de confianza simple, en forma simplista, pedir que le deme la confianza de dirigirlo de nuevo, señor, usted tiene que presentar una... Siempre nosotros hicimos esa advertencia al propio gobierno aquí comenzando, presidente, póngale atención a sus obras, porque mañana eso es lo que usted va a exhibir y eso es lo que la gente va a pedir.
que usted le haya satisfecho con toda su promesa que usted le hizo, que le está haciendo, porque no van a poder cumplir y mañana le van a exigir eso. Y fíjense ya cómo en esas comunidades la gente se queja de que no le cumplen. La misma alcaldesa de aquí, ¿qué es lo que ha hecho esta señora? Sus fotos, salir con todos sus blanquitos ahí, que son blancos, ahí no salen negros ni mulatos. Miren esa foto. Todos son los blancos, salen todos retratados con la señora. Ahí no, usted no ve un mulato ahí con Carolina. Eso es lo que usted va a mandar 4 años más. Hay que tener cuidado con eso, porque es que la gente se da cuenta que usted es un figureo y salir con una foto para que le tiren, le hagan un video allí y un TikTok por aquí y usted sale. Eso no es. El trabajo es lo que la gente pide. No es que un síndico salga y dice, no, es que usted, el trabajo tiene que verse en las calles, la rotulación de las calles, la luz, la oscuridad en las calles, las lámparas, dónde está la señalización de las calles, los contenes, los badenes, arreglarlos, el bacheo de las calles, todo eso cableado, ese cableado que hay en las calles que parecen un liandras. Las calles de Santo Domingo parecen un bosque con esos árboles que tienen esas enredaderas y todas esas raíces adventicias, liandras. Usted sabe los cables que se enreda usted en las calles, en las aceras y todo, y los síndicos, los alcaldes no se atreven, no tienen o no quieren buscarse para ese problema con las telefónicas, o las telefónicas pagan eso al ayuntamiento. ¿Qué es lo que hacen? No tienen que ver con el agua, porque el agua está a la casa y el alcantarillado. Pero por lo menos los invernales no los limpian y todo ven cómo andamos aquí navegando con las aguas, los aguaceros. La señalización, repito, de las calles, los ayuntamientos no hacen nada. Entonces, ¿cuál es el trabajo para organizar la capital que nos tiene la propia alcaldesa? Díganos las cosas con más, diríamos, con más precisión, con más verdad, con menos simplismo. Pedir la confianza, denme 4 años más de confianza, pido la confianza. Depositen en mí la confianza de que vamos a hacer una gestión buena, porque no la pudimos hacer en 4 años. Óigame, usted pasarse 4 años haciendo promesas y a los 4 años usted decir, denme 4 más para cumplir con la promesa que yo hice antes e incluso y mientras estuve en los primeros 4 años. Eso es muy difícil. Bueno, ya tengo el tiempo encima, pero vi una declaración en este fin de semana. No sé dónde fue que Leonel Fernández la dio, que tuvo unas visitas por el sur que han sido, parece, de apoteosis con las caravanas y los actos presenciales. Mucha gente asistió y se ve que hay un Leonel redivivo. Lo hemos dicho otras veces, pesa ese lenguaje puntillante, ese discurso de Leonel Fernández tan directo y tan admonitorio. Pero vi que dijo que él va a declarar el agro de prioridad nacional. Nosotros hemos estado hablando mucho, siempre hemos hablado del agro, de la prioridad y de que este gobierno se ha descuidado con eso. Lo hemos dicho hoy, señor. El Banco Agrícola no tiene un peso. Está totalmente descapitalizado. ¿Cómo usted va a hacer un agro eficiente si usted no tiene el Banco Agrícola con capital para hacerle frente al crédito que exigen los productores? A mí me llamaron de Santiago hoy. El viernes, señores, la sucursal de Santiago parecía una funeraria. Los productores sentados allí cabizbajo, porque no la subgerente, que es la que está al frente de esa oficina, porque la gerente está de vacaciones, parece que ella
La pobre pediría las vacaciones porque sabía lo que venía, que no tienen fondos. Los productores cabizbajos, viendo sus tierras enmalezarse de nuevo, tal vez estaban sus terrenos preparados porque ahora es tiempo de preparación de suelos, de terreno para esperar las lluvias, si viene abril o mayo las lluvias, febrero y marzo es un mes de preparación de terreno y usted prepararse para fines de hacer las siembras que usted vaya a hacer. El banco no tiene 5 centavos, señores, los productores están desesperados. El gobierno no dice nada. Ya Leonel Fernández dio la voz de alarma y dice que va a declarar, si él gana las elecciones, sería declarado el agro como prioridad nacional. Y no es para menos, porque todas las cosas que hemos citado nosotros aquí, ustedes saben lo duro que es que el cacao se pague a $5,000 una tonelada y que tengamos poco cacao porque no se le dio asistencia de desescombro, de apoyo con fertilizaciones a los cacaotales, porque los agricultores no tienen dinero y porque además los dineros que habían disponibles, los pocos, se los robaron. Hoy, ¿para dónde que vamos? ¿Y cómo se pueden pedir 4 años más bajo un ambiente así? Presidente, llame a capítulo todo ese personal que usted tiene al frente del agro y exíjale qué es lo que está pasando, porque a usted no le han advertido o no le han avisado que no tienen recursos para prestarle a los agricultores. El Banco Agrícola no tiene un peso. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.